gozo, de alegría. Amén. Oiga, que cuando la gente vaya a Palí, desee mejor meterse aquí primero antes de ir a Palí. Tenemos que tener ese gozo del Señor. Amén. Ok, vean, esta mañana vamos a orar primero antes de dar inicio y poder compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo a la iglesia. Así que yo les invito a que usted ahí donde esté cierre sus ojos si usted gusta, y yo voy a orar para que demos inicio en esta mañana. Amén. Padre eterno y buen Dios, Señor, gracias te damos en esta mañana maravillosa, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, en tu templo, Señor, y poder levantar las manos, cantar, glorificar tu nombre, entregar y derramar nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo eso y más, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy están acá, Señor, Padre eterno, pudiendo estar en cualquier otro lado, hemos decidido estar en tu casa, Señor. Bendice a aquellos que por algún u otro motivo pues no pudieron estar hoy con nosotros, Señor. Enviamos una palabra de sabiduría hasta donde ellos estén en este momento, Señor. Te agradecemos, Señor, y le damos la honra y la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hoy hagamos o digamos, Señor, sea bajo tu cobertura, bajo tu Espíritu Santo, Señor, que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia le da otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Muy bien, iglesia, vean. En esta mañana yo traigo un mensaje que quiero compartir con ustedes y le puse de esta manera. Yo creo que los jóvenes que están hoy aquí nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque lo ven mucho en la escuela, en el colegio. ¿Qué significa el AC o el DC? No todos al mismo tiempo. Antes de Cristo o después de Cristo. Yo estaba esperando que las maestras levantaran la mano y me dijeran, ¿verdad? Pero pues está bien. Antes de Cristo o después de Cristo. La predicación o el mensaje se llama AC o DC. ¿En cuál decides estar? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer desde el inicio, desde este momento, desde ya. Y vamos a desarrollar una historia bíblica muy conocida que tal vez muchos en algunos lugares la han utilizado para enseñar sobre el bautismo. Pero vamos a ver otro punto de vista de ese mensaje o de esa historia en esta mañana y que quiero que le pongamos atención. Voy a tratar de apegarme al tiempo, ¿verdad? Porque esta predicación la hice como para 6 meses sin parar, pero no. Pero vamos a tratar de apegarnos al tiempo porque tengo que irme para Jacob porque mi suegra hoy cumple años. ¿Ah? Por eso yo quería hacerla de 12 horas esta predica, pero no me dejaron. ¿Ah? Entonces, como mi suegra cumple años hoy, me dice que qué le voy a dar de regalo. Y digo, suegra, vea, ¿qué más quiere? Pero vamos a empezar, vean. En el AC, en el antes de Cristo, yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría por lo menos, hemos vivido en algún momento ese antes de Cristo. Ese antes de Cristo, a nivel de historia, es lo que marca la pauta. Muchas cosas en los libros de historia, en estudios sociales dicen, esto sucedió 1000 años antes de Cristo, o esto sucedió 2000 años después de Cristo. Entonces la historia está pactada desde ese punto, el antes de Cristo o el después de Cristo. Cuando yo estaba en la escuela escuchaba mucho eso, en el colegio, y yo cuando escribía esta predicación pensaba, bueno, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Y les voy a contar una historia. En el antes de Cristo siempre estaba metido en problemas, siempre me andaban buscando, y no para saludarme, pero me andaban buscando. Y había muchas situaciones. Recuerdo una vez que yo me metí a un lugar muy conocido en San José llamado La Tabla. La Tabla es un lugar, bueno, ahí vivía yo metido. Y recuerdo una vez que veníamos de hacer un asalto, y no lo cuento con orgullo, lo cuento como un testimonio, porque ahora cuando estamos en Cristo, todas aquellas cosas que estaban antes son pasadas, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y recuerdo que veníamos de hacer un asalto y siempre entrábamos a la tabla, porque cuando se está en la delincuencia o se está de parte en ese mundo, hay muchas cosas en las cuales hay mucha astucia. Recuerdo que nosotros entrábamos en una moto y había un portón con una rampa y la moto entraba hasta el fondo, de un solo, cuando nos venían siguiendo. Y yo traía a mi mente cuando escribía eso, y recuerdo que nos venían persiguiendo después de haber hecho el asalto, y recuerdo que a nosotros nos disparaban como de aquí a donde está Kenan,
y yo iba atrás en la moto. Luego yo pensaba, ¿cómo a esa distancia ni una sola bala me tocó? Y es porque Dios tenía un propósito para mí y me tiene hoy aquí delante de ustedes sin merecerlo, pero el Señor me tiene hoy acá. Y es por eso que yo le digo a la gente que dice que no se puede, es que sí se puede. Cuando realmente y verdaderamente usted y yo le entregamos el corazón a Cristo, cuando usted y yo realmente nos entregamos por completo y al 100%. Y recuerdo que yo pensaba, si yo hubiera muerto ese día, ¿cómo hubiera dicho mi epitafio? Alguna vez prediqué aquí sobre los epitafios, pero ese no es el tema hoy. Epitafio es aquello que le ponían en la lápida a la gente que se moría hace muchos años. Y yo pensaba, ¿cómo hubieran puesto en mi tumba? Aquí yace Wilber Seas, el barrio descansa en paz. Y me ponía a analizar yo de dónde el Señor me sacó. O hubieran puesto Wilber Seas, enemigo público número 1. Y puedo decirles y comentarles un montón de epitafios que tal vez se hubieran puesto ahí en ese momento. Pero lo loco de esto, iglesia, es que cuando usted y yo recibimos a Cristo, las cosas cambian extraordinariamente, de una manera diferente. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen gozo en esta mañana de estar aquí? Levante la mano el que está gozoso de estar en este lugar, el que tiene alegría en su corazón, porque usted y yo, a todos los que estamos aquí, podemos estar en este momento en cualquier otro lugar, en las playas, paseando, donde sea, pero hoy decidimos estar acá. Y decidimos estar aquí, ¿por qué? Porque queríamos ver qué predicaba, porque queríamos saber qué pasó hoy. No, estamos acá porque amamos a Cristo con el corazón, porque queremos estar en su casa, porque queremos entregarle todo al Señor. Amén. Si lo va a aplaudir, denle un fuerte aplauso, porque el Señor, cuando usted va a aplaudir su palabra, tiene que ser con fuego en el espíritu, iglesia. Y eso me lleva a la historia bíblica. Los voy a invitar a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Una de las cosas, mientras buscan ahí, a la cual somos usted y yo llamados cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es a quedarnos con ese gozo, es a quedarnos con esa palabra, es que nos sentemos en la silla nada más. Así es. ¿Saben que una de las cosas que trae cuando usted y yo le entregamos la vida a Cristo? Cuando usted y yo podíamos decir, ok, aquí se pauta, aquí comienza mi historia, esta es la línea de mi historia hoy. Hoy le entregué mi corazón al Señor. Entonces de aquí para allá, este es mi antes de Cristo, pero de aquí para allá, este es mi después de Cristo. ¿Y saben qué es la responsabilidad que contrae eso? Que no podemos dejarnos eso para nosotros solos, que hay mucha gente que todavía está viviendo en el antes de Cristo, porque no han conocido al Cristo de la gloria. En el libro de los Hechos, capítulo 8, hay un hombre llamado Felipe. Voy a parafrasear un poco la historia y ahorita la vamos a leer. Capítulo 8, del versículo del 26 al 40. Y vamos a enfocarnos en este hombre, Felipe. Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, que responde a un llamado directo del Señor. Capítulo 8, versículo 26. Dice: en aquel tiempo el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí, un etíope, eunuco, gobernador de Candás, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me lo explique? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Y en lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que se trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿Y de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y cuando subieron, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No le vio más al eunuco. Se fue por su camino gozoso. Mientras tanto, Felipe se halló en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Aquí por eso les decía que en muchos lugares esta historia bíblica es utilizada para identificar el tema del bautismo y enseñar sobre el bautismo. Pero yo quiero que vayamos y veamos esta historia, o lo que vamos a desarrollar de este momento, desde otro ángulo. Y vamos, dice, la primera palabra clave en el texto es que el Señor le dice: levántate, a Felipe. Y el Señor le dice a la iglesia bíblica Betel todos los días: levántate. El Señor le dice a la iglesia: hay mucho por hacer que no se está haciendo. Y Felipe obedeció. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces escuchamos la voz del Señor que nos está diciendo: levántate, levántate y trabaja, levántate y habla de mí, levántate y pregona el evangelio. Y seguimos sentados sin levantarnos. Pero Felipe nos da una lección, porque él escucha, tiene un mandato y es obediente inmediatamente. Él se levanta y va. Y cualquiera puede decir: bueno, ¿cuánto tenía? Eran millas las que tenía que caminar Felipe. No eran 100 metros. No iba para el Parque Orotina a predicar el evangelio, no, que es aquí cerquita, ni a la plaza. Felipe tenía que caminar millas, casi 200 kilómetros para llegar donde estaba el etíope. Sin embargo, él no se puso a reclamar o a decir que qué difícil era. Él se levantó, obedeció. ¿Por qué? Porque Felipe está viviendo su vida el después de Cristo. Ya había sido llamado. Él no sabía con qué se iba a topar. No sabía ni para qué iba, ni a quién iba a hablar. Solamente le dijo: levántate y ve a tal camino. Así como usted y yo no sabemos qué nos vamos a topar en esta vida cristiana. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, en muchos lados, aquí no pasa, tal vez nos venden que todo está resuelto, que es una vida tranquila, de gozo y de felicidad. Vamos a pasar aflicciones y tribulaciones, pero de todas ellas me librará el Señor, dice la palabra. Va a ser difícil, pero sin Cristo es aún más difícil. Él se topa, tal vez Felipe esperaba que el Señor lo mandara a los judíos o a los griegos, pero su sorpresa es cuando se topa con un etíope. Y vean qué interesante. Dice la Biblia que era un eunuco funcionario de Candas. Este es un hombre de raza negra. Aparentemente había venido a Jerusalén a adorar, lo que significa que se incapacitaba o estaba persuadido del Dios de los judíos. O sea, no llegó porque sí. Usted y yo no vinimos a este lugar o no llegamos a Cristo por casualidad. Es porque hay algo o había algo en ese momento en nuestro corazón que nos trajo a los pies de Cristo.
Había una necesidad espiritual que tal vez nosotros no habíamos entendido. Yo lo contaba en varias ocasiones. En algún momento de mi vida yo siempre sentí que me faltaba algo, pero cuando llegué a Cristo dejé de sentir que había un vacío. Las personas pasan allá al frente, iglesia, y quieren lo que nosotros tenemos. Quieren al Dios que nosotros tenemos. Cuando hablamos con personas que están vacías y que tienen una necesidad, es porque esa necesidad se llama Jesucristo. Este hombre ni siquiera era de la cultura judía, pero había escuchado y simpatizaba. Había escuchado de un Dios que hacía milagros, había escuchado de un Dios todopoderoso, y le llamó la atención y viajó desde Etiopía a Jerusalén. Y dice: era un esclavo, funcionario de la reina Candace. Este era el que cuidaba todos los tesoros de la reina, algo así como un recaudador de impuestos de la actualidad. Aunque un eunuco, que es un eunuco, una persona castrada para servir a la reina, gozaba de cierto nivel social y posición económica. Había venido desde Egipto para adorar, y además se presentó la oportunidad de hacerse parte de la escritura. El profeta Isaías estaba deseoso de saber más. Y vamos a desarrollar esto. Versículo 29. Vean lo que dice el versículo 29 y vamos a quedarnos ahí por un momento. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe no conocía las costumbres de los etíopes, sin embargo fue obediente y se dejó guiar por el Espíritu. Nosotros vivimos en el Espíritu, amén. Voy a volver a repetir eso porque me preocupó. Nosotros vivimos en el Espíritu. Ahora sí, estaba preocupado yo ya. Vivimos en el Espíritu, iglesia. Entonces, ¿quién tiene que guiar nuestras vidas? ¿Y qué se necesita para que yo entienda que el Espíritu quiere que yo haga? Ayer estaba en un curso súper interesante donde yo soy oyente. Soy el alumno más fiel, no he faltado a ninguno, pero no estoy dentro del curso, ¿verdad? Y ellos hablan, y hay muchas cosas interesantes en esos cursos. Así que voy a hacer el comentario. Iglesia, si quiere aprender más de la palabra, no se pierda los cursos de la Iglesia Bíblica Betel. Ahí ellos hablaban de comunión, ellos hablaban de acercamiento, ellos hablaban de consagración, ellos hablaban de muchas cosas que la iglesia tiene que entender. Yo no puedo dejarme guiar por el Espíritu si no conozco al Espíritu. Yo no puedo dejarme guiar por Dios si no conozco a Dios. Yo no puedo dejarme guiar por Jesús si no sé quién es Jesús. Amén. El Espíritu guía nuestras vidas. Debemos conocer al Espíritu. Él nos guía por medio de su palabra. Es una vida de comunión, de congregarse, de estudiar la Biblia, de trabajar, de estar acá, de ser uno, de ser iglesia. Y hay algo muy importante: de sujetarnos. Porque ¿saben qué? Yo he escuchado gente que dice: no, yo me las sé todas. La Biblia la he leído 4 veces, al revés y al derecho. Hay gente que conoce la Biblia así, pero cuando usted le dice: hermano, es que la palabra dice que esto y esto y esto que usted está haciendo está mal. No, a mí si Dios no me lo dice, esa no es la actitud. Nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales y es bíblico. Felipe hubiera dicho: no, es que ¿por qué tan largo? No hay alguien que evangelizar aquí más cerca, no. Sujetarse es parte de la vida cristiana, es parte de vivir una vida después de Cristo. Pero queremos seguir, queremos estar aquí muchas veces, queremos estar en Cristo, queremos levantar las manos, pero queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Queremos seguir caminando y teniendo las actitudes que teníamos antes de Cristo. Pero sí, quiero levantar las manos y quiero que forzadamente me pongan a hacer lo que yo quiero hacer. Queremos trabajar. Amén. Queremos poner dones y talentos al servicio del Señor. Debemos sujetarnos. Oye, iglesia, todos los cristianos, líderes, los que trabajamos, pasamos por ese proceso. Pasamos por ese proceso. Vea, les voy a contar una anécdota. Cuando mi esposa y yo salimos de una iglesia en San Sebastián donde fuimos formados durante 8 o 9 años más o menos,
y fuimos a dar una iglesia muy buena, se llama Príncipe de Paz. Llegamos y tal vez decíamos, es que yo predico, yo trabajo con niños, mi esposa trabajaba también en las mujeres, cantaba. Seguro veníamos así con el top por la puerta grande. El domingo estamos allá arriba y un pastor nos dio una gran lección ahí y nos dijo, sí, yo sé que ustedes trabajan, pero siéntense. Y estuvimos un año sentados sin hacer nada. Un año donde Él nos decía, reciban palabra, sujétense, abran su corazón. Y nosotros tal vez desde la silla pensando, es que eso yo lo haría de esta manera. Porque la mente nos traiciona, ¿sí o no? En veces estamos sentados ahí, y ayer lo decían ellos en el curso, el enemigo está ahí distrayéndonos. ¿Saben por qué? Porque el diablo, iglesia, el diablo no necesita destruirnos, solo necesita distraernos. Con eso es suficiente. Así que le regalo esa frase, el diablo no lo va a destruir, lo va a distraer. Uno solo se termina de destruir. Y ese pastor nos dijo, siéntense ahí. Y aunque nosotros nos quemamos, yo decía, yo hubiera hecho esto de esta manera. Y tal vez mi esposa decía, esa canción iría después de la otra, después de esta. ¿Sí o no? Pero nos sentaron un año recibiendo palabra. Nos costó, sí, nos costó sujetarnos. En algún momento decía, no nos ponen a hacer, ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos haciendo nada. Y uno que es apasionado, uno que cuando le entregó su vida a Cristo quiere trabajar en la obra, quiere hacer algo, es duro y es difícil. Pero entendimos un concepto que no nos habían enseñado en el otro lado. Entendimos el concepto de la sujeción, el de sujetarse a las autoridades, a nuestro líder. No me parece lo que el líder está diciendo o haciendo, no me parece lo que los pastores pusieron. Tengo derecho a decir que no me parece, pero tengo que sujetarme. Porque Dios quiere un sacrificio de obediencia. Porque cuando usted y yo, iglesia, decimos que vivimos en un después de Cristo, pero no somos sujetos, estamos sentados en la silla profesando ser cristianos, levantando las manos, pero viviendo como si no hubiéramos conocido a Jesús. Y es duro lo que estoy diciendo, pero muchas veces la iglesia se maneja de esa manera. Una de las claves del éxito es la sujeción, es en entender que Dios puso autoridades. Nuestra función no es criticar, nuestra función es obedecer, nuestra función es llegar, nuestra función es trabajar, nuestra función es levantar las manos y orar por esos líderes que Dios puso ahí. Felipe podía reclamar y echarse para atrás, no conocía el etíope, no era de su cultura, ni siquiera conocía lo que estaba leyendo, pero Felipe fue obediente y fue. Queremos servir al Señor, debemos sujetarnos por amor a Dios y a su obra. Y yo no puedo pretender estar en el altar. Ojo con esto, yo no puedo pretender estar en el altar cuando no he sido obediente. Yo no puedo pretender estar en el altar cuando no he sido obediente ni me he sujetado a los líderes, cuando he hecho lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso que es lo correcto. Dice la Biblia, ninguno es sabio en su propia opinión. El que quiere sabiduría, pídala al Señor, dice su palabra. Dios quiere el sacrificio de que el viejo hombre, el de antes de Cristo, vaya muriendo día con día, vaya mermando para que crezca esa nueva criatura en Cristo. ¿Y es fácil? No, no es fácil. Seguimos siendo humanos. Si usted me pellizca me duele, no, porque seguimos siendo humanos. Pero es que nuestra vida es espiritual. Nuestro cambio es espiritual. Vea, nosotros vamos a jugar bola los domingos. Y yo tenía un pastor que decía, usted quiere probar un cristiano, llévalo a jugar bola. Y en alguna ocasión un altercado ahí, ¿qué hicimos? Paramos la bola y nos fuimos, paramos. Porque nosotros tenemos que demostrar que vivimos una vida después de haber recibido a Cristo en donde estemos.
Yo no puedo pretender venir aquí solamente a la iglesia y me pongo mi mejor traje, como yo, que hoy otra vez me vistió mi esposa. Me quitó 3 corbatas y me dijo que esta era. ¿Quién soy yo para negar? No. Además no se puede. Pero el hecho es que no se trata de como yo me vea. Aquí podemos venir bien bonitos, bañaditos, redonditos y bonitos, como dicen los pingüinos de Madagascar, ¿verdad? Pero Dios mira y pesa los corazones y los espíritus. Y yo pregunto, iglesia, si Dios en este momento pesara nuestro corazón, diría: este es mi hijo que vive una vida después de haberme conocido, o está en un estuche en el cual se ve que me conoce, pero no sabe quién soy yo. Ahí no escuché amén, porque es duro. He visto líderes como este eunuco, como este etíope, en muchos lugares, que quieren subirse al altar y no conocen ni la escritura. Y profesan. El etíope era simpatizante de Dios, de Cristo. Dice que si fue allá a Jerusalén fue porque simpatizaba con lo que los judíos enseñaban. Pero dice que viene leyendo al profeta Isaías, posiblemente en voz alta, porque Felipe lo escuchó, pero no entendía lo que estaba leyendo, no entendía la escritura. ¿Y saben por qué no entendía la escritura? Porque no tenía comunión con el Señor. Solamente leía palabras. Estaba emocionado. Y el emocionalismo no nos lleva a conocer verdaderamente a Cristo. ¿Por qué hablo de obediencia y de sujeción? Porque me llama la atención desde este punto de vista, que lo estamos viendo en esta mañana, lo que Felipe hace. No lo del bautismo, sino que se topa con una persona que ni siquiera conocía la escritura. Felipe debía enseñarle punto a punto, paso a paso, a qué se refería el profeta Isaías. Vamos a ir al versículo 30. Dice: y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Vamos a seguir ahí hasta el 34. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me lo explique? Me voy a detener ahí. Oiga lo que el etíope le dice a Felipe: ¿y cómo voy a entender lo que estoy leyendo si los que conocen de Biblia en la iglesia bíblica Betel no me lo explican? Si los que se han instruido en la palabra, los que se apuntan en esos cursos para aprender cada día más, no me lo explican, ¿cómo lo voy a entender? La gente tiene sed de Dios. Y nosotros no somos el agua de vida eterna, pero sí el instrumento para llevar el agua. El etíope pide ayuda y le dice, lo confronta: ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Prácticamente le está diciendo: ¿usted me lo va a explicar? ¿Cuántas personas no conocen de Cristo? ¿Cuántas personas conocen ustedes que aún no conocen a Cristo? Levante la mano si usted conoce al menos uno que no conozca a Cristo. Un montón, ¿verdad? Por eso me detuve ahí, ok, porque una de las cosas cuando vivimos en el después de Cristo es que tenemos que llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero para yo estar preparado para ese punto, yo tengo que vivir en una vida de comunión con Cristo, una vida de comunión con Dios, una vida de estudio de la palabra, de oración, de venir los jueves,
Yo quiero servirle al Señor, pero no bajo mis términos, sino bajo los términos que el Señor ha puesto. Porque ¿sabe qué conlleva el servirle al Señor? Seriedad. Pero muchas veces, perdón que lo diga así, muchas veces se vuelve un vacilón, un jolgorio, un yo llego cuando quiera y a la hora que quiera, un yo pongo lo que quiera y hago lo que yo quiera. Por eso hablaba de sujeción y obediencia, porque eso es lo que el Señor quiere. Yo pienso que nosotros queremos que en este momento el Señor tenga su mirada puesta sobre la iglesia bíblica Betel, ¿sí o no? Que el Señor vuelva a ver y diga, esos son mis hijos, esa es mi congregación, esa que está ahí es una congregación obediente, sus servidores son fieles, sus servidores se sujetan a lo que los líderes ponen, a la hora de llegada, a lo que tienen que ser, a la oración, a cómo tienen que desarrollar su ministerio. Sigo, 30. Bueno, leí ahí, dice. Y acudiendo Felipe le oyó al profeta que leía el profeta, perdón, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me lo explica? Y rogó, ojo, dice, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Cómo yo, como líder, le explico a alguien lo que es la obediencia al Señor, lo que es el compromiso, lo que es la lealtad, si yo no vivo de esa manera, si yo no vivo en un después de Cristo, si yo estoy sentado aquí, si yo me subo, tomo el micrófono y vivo como si aún no hubiera conocido a Cristo, si mis actitudes no han cambiado, si no tengo compromiso, si no soy leal, si no soy entregado, si no soy apasionado, ¿cómo le muestro a alguien eso? Jesús les dijo a los discípulos, oren, pero primero oró él. Jesús les dijo a los discípulos, denles de comer, que no se vayan sin comer, y multiplicó los panes y los peces. Jesús le dijo a los discípulos, hay que sacrificarse por el Señor, y el primero que se sacrificó fue Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo estamos viviendo, iglesia? Felipe tenía claro que tenía una misión y era enseñarle por medio de ese pequeño momento lo que el profeta Isaías estaba queriendo decir. Dice, y le rogó que subiera y se sentara con él. Y el lugar de la escritura que leía era este. Ojo, lo que estaba leyendo el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién profeta dice esto? ¿De sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. He visto muchas personas en otras iglesias, en esto no pasa, aquí no, que se van de la iglesia, que cuando llegaron usted los vio levantando sus manos, aceptando a Cristo con un fervor, con un entusiasmo, pero en la primera que se puso difícil, se fueron. En la primera que no les dijeron lo que querían oír, se fueron. Y lastimosamente, iglesia, cuando queremos corregir o cuando los líderes nos quieren corregir, no nos van a decir lo que queremos escuchar muchas veces. Nos van a decir lo que a la luz de la palabra se tiene que decir para que corrijamos. Amén. Lo duro es, y la pregunta que vuelvo a hacer es, yo estoy sentado y vengo todos los domingos, vengo los jueves, pero realmente mi vida la estoy viviendo como un después de Cristo. Realmente la historia de mi vida se marcó en ese momento. Y yo no estoy hablando, iglesia, de que ya seamos perfectos, no.
porque tal vez el más imperfecto aquí soy yo. Y aún tengo cosas ahí. Y todos los días voy luchando. Y si no, mi esposa me va regañando, pero ahí vamos. Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que habla. Yo tengo esta voz aquí. Yo estoy traumado. Necesito ayuda, dijo que no. Ah, ya no aguanto más, dice él. ¿Saben qué pasa con eso, iglesia? Que no es que seamos perfectos, es que el cristiano que aceptó a Cristo debe vivir en una búsqueda constante de la perfección. No ser el más perfecto, sino el que todos los días intenta llegar a esa, a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Pero eso se logra con obediencia, con sujeción. A la iglesia bíblica Betel, no hoy el Señor le dijo levántate, no. El Señor viene años diciéndole a la iglesia levántate, camina, no sé cuántos kilómetros son, profesa el evangelio. Pero para todo eso, sea comprometido, sean leales, sean apasionados y sean sujetos. La gente dice, es que yo me alejé de Cristo porque no me gustó lo que vi en tal y tal iglesia y me fui para otra y tampoco me gustó. No tiene que gustarnos todo. No necesariamente. Yo muchas veces he dicho, bueno, hay tal cosas que no me parece cómo se hacen, pero me sujeto. Y no, tal vez no me gustan, pero me sujeto. Porque el Señor sabe cómo trabaja y qué va moldeando. Pero yo creo que si usted y yo le entregamos la vida a Cristo, nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Amén. Que vean lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Romanos 8:35. El título anterior dice los vencedores, pero vamos a leer del 35. Vean lo que dice Pablo. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si nada me separará del amor de Dios, nada, entonces ¿por qué en la primera nos vamos? ¿Por qué cuando no me gusta cómo se maneja el grupo yo me salgo, renuncio? Los cristianos somos llamados a ser edificadores, constructores, no destructores. Somos llamados a ser puentes para que las personas lleguen a Cristo. Somos llamados a ser positivos. Somos llamados al ministerio de la restauración. Pero muchas veces, iglesia, parece que vivimos en el misterio de la destrucción.
Porque no me gustó, entonces me voy del grupo. No, buscamos, oramos, doblamos rodillas, nos sujetamos, somos obedientes y levantamos esto entre todos, porque la iglesia bíblica Betel es una iglesia y es la iglesia del Señor. Entonces yo sí vivo mi vida después de Cristo. No puedo ser de los que estoy sentado y tengo actitudes y tengo carácter, porque es que yo tengo un carácter así y entonces a mí nadie me dice nada. No, eso se llama temperamento, y con el temperamento juega Satanás. Cuando usted y yo tenemos carácter, sabemos pararnos firmes, como hizo Felipe, y decir: si a ese me mandaron, a ese le voy a enseñar quién es Jesús. Pero siendo obedientes, sujetos. Oigan, ¿saben qué es lo más fácil en cualquier posición en la que nos ponen? Renunciar. Renunciar es lo más fácil. Y entonces, ¿dónde está cuando dice la Biblia: solo los violentos arrebatan el reino de los cielos? Y nos llenamos la boca en un culto diciendo muchas veces eso: amén, gloria a Dios, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Pero renuncio. Como que algo no calza, ¿verdad? Amén. ¿Saben por qué, iglesia? Porque renunciar es fácil. Yo siempre le decía a don Frank y a doña Ana, y hablaba con Sharon también en algún momento que estuvimos en una situación difícil: yo aquí voy a estar firme. Y Sharon es mi testigo aquí. Y de aquí no me va a mover. ¿Saben por qué? Porque el Señor no me dijo que me moviera de Betel. Cuando el Señor me diga muévase, yo me muevo. Pero mientras el Señor no me diga que yo me mueva, aquí me van a tener, así sea sentado ahí sujetándome o trabajando, lo que Dios quiera, pero aquí voy a estar. Porque yo le entregué mi vida a Cristo y quiero vivir un después de Cristo. Perfecto no soy, pero todos los días voy a intentar agradar a Dios como Dios quiere que yo lo agrade. Y voy a fallar, sí, tal vez que sí. Tal vez la humanidad me va a traicionar, sí, porque aquí no. Pero me voy a levantar con la convicción de que el Espíritu Santo es el que guía mi camino. Es el que con gemidos indecibles me dice: levántese, porque aquí falló hoy, pero aquí lo vas a hacer bien mañana. Amén. La vida de sujeción, de obediencia, de trabajo, de paliar. Porque la iglesia hay que paliar espiritualmente. Hay que paliar espiritualmente todos los días. El etíope leía la escritura, pero no sabía de qué se trataba. Entonces le rogó. Vea la convicción que tenía este hombre, vea el fuego, vea el hambre que tenía este hombre, que no solamente se lo pidió, dice que le rogó que le explicase. Hay gente que no nos lo dice, pero por dentro nos está rogando que le hablemos de Cristo. Y Felipe le anunció el evangelio. Usted y yo conocemos de Cristo, el Cristo que está en nuestro corazón, y somos llamados a mostrar una vida de testimonio y de entrega a Cristo, porque realmente lo conocemos. El arrepentimiento es matar a ese viejo hombre para que Cristo crezca cada día en nosotros. La Biblia dice: me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón. Debemos anunciar a un Cristo que se busca con todo el corazón y no con emoción. Versículo 36. Y ya vamos terminando porque la suegra ya tiene los chicharrones listos. Vamos a ver. ...36... leo con ustedes, dice, del 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó el etíope a parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando usted y yo tenemos una vida después de Cristo, es una vida de obediencia y de compromiso. Felipe no bautizó primero al etíope, primero le mostró quién era Cristo. Pudieron haber llegado donde estaba el agua sin haberle explicado nada.
Pero el cristiano tiene que tener claro que si vive en Cristo, debe enseñar quién es Cristo y mostrar una vida en Cristo. Felipe no lo bautizó primero. Primero, durante el camino le dijo a qué se refería el profeta Isaías, quién era Jesús, quién era el Salvador. Vean que el etíope dice: yo creo que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y el etíope dijo la palabra, creo que es la palabra más hermosa en este texto bíblico, en esta parte del versículo. Dijo: creo. ¿Cuántos dijimos creo aquí en algún momento? ¿Cuántos levantamos nuestra mano? ¿Cuántos en algún momento, en ese momento espiritual que usted traiga a su mente, cuando usted conoció al Señor y usted le dijo: Señor, yo sí creo? Porque en el momento que dijimos creo, la línea de nuestra historia se partió. Cuando usted y yo dijimos creo, todas las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Este es un antes de Cristo y este es un después de Cristo. Porque usted y yo le dijimos al Señor: yo sí creo que tú eres mi Salvador y Redentor, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cuando esa palabra creo sonó, en ese momento hubo fiesta en los cielos, porque el Señor sabía que lo que mandó hacer a Felipe estaba hecho. Amén. Ahora el etíope iba a seguir a Cristo con una convicción real de quién es Él, con una convicción de que ya su vida era un después de haber conocido a Jesús. Dice la Biblia que Él nos va a enseñar cosas maravillosas y ocultas que aún no conocemos, y vendrán muchas cosas que para nosotros no tienen conciencia de ser. Pero Deuteronomio 29 dice que las cosas grandes, ocultas y maravillosas le competen al Señor nada más. Porque nosotros tenemos que hacer es ser obedientes, trabajar, sujetarnos, vivir una vida como cristianos que ya realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón, y no una vida de emoción. La emoción se va, la pasión se queda. La emoción se pierde, la lealtad se tiene que quedar. Y ser leales a Jesús es ser leales a nuestros líderes, es ser leales a los pastores, es ser leales a las personas que Dios ha puesto ahí. Amén. Vean, Dios quiere mostrarnos esas cosas maravillosas que aún no conocemos. Confiamos y seguimos, porque no solo se trata de estar en un grupo, iglesia. No solo se trata de ser parte del grupo de alabanza. No solo se trata de ser el de los niños, el de las mujeres, o ser un mujer, o que me vean sirviendo. Cada vez que usted y yo llevamos palabra de Dios, esta debe ser acompañada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos dar testimonio de que somos apasionados, y no importa la situación. ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo entendemos que lo que tal vez le pedimos al Señor no se dio, es porque el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Porque tal vez en una situación difícil vamos a llorar, pero podemos levantarnos y decir: el gozo de Jehová es mi fortaleza. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y se puso a llorar. No, dicen que todo guarda que le ponían ahí a que lo cuidara, lo convertía a Cristo. Ya no le querían poner a nadie, porque todo el que llegaba se convertía. Y Pablo decía: regocijaos, regocijaos en el Señor. Y luego dice, y otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo decía: estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí ahora. Estoy aquí porque hay un propósito. Estoy aquí porque mi vida es un después de Cristo. Hay un texto bíblico donde dice, si no me equivoco, en Corintios, que las iglesias sabían de Pablo lo que escuchaban de él. Esta es otra predicación para otro día, pero voy a adelantarme. Lo que escuchaban de él, o sea, su vida después de Cristo era tan diferente que ya ni siquiera necesitaban verlo a los ojos para saber quién era él. Ya la gente decía: ¿cómo? Ese que asolaba a cristianos, los perseguía y los mataba, ahora predican el evangelio de la fe.
tal vez muchos tengamos una historia parecida a esa de Pablo. Yo llego al barrio donde me crié y la gente dice: ¿cómo? ¿Usted, predicador, cristiano, aquel que robaba, aquel que andaba ahí haciendo daño, ahora predica el evangelio de la fe? La gente dice: eso no es creíble, porque las cosas sobrenaturales las entendemos los cristianos que entregamos nuestra vida a Cristo, los que vivimos una vida después de Cristo. Versículo 39 dice: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Su misión estaba hecha. Pero les pregunto, si Felipe hubiera sido arrebatado delante del etíope, sin que el etíope supiera que hay un ser supremo, sobrenatural, Dios, sin que hubiera aceptado a Cristo, sin que le hubiera mostrado la Escritura y hubiese pasado ese arrebato que habla ahí por medio del Espíritu, ¿qué hubiera dicho el etíope? Tal vez hubiera dicho: brujería. Tal vez hubiera dicho: ¿qué es esto? Es un sueño. Sin embargo, lo entendió, porque la gente sobrenatural entiende lo sobrenatural de Dios. Iglesia, esta iglesia está caminando, está avanzando, y siempre lo he dicho desde las últimas predicaciones, y con eso vienen ataques más fuertes. Y la iglesia tiene que prepararse espiritualmente. La iglesia tiene que estar en la primera línea, lista. Porque esto no es un tema de que que traiga los guantes y nos vamos a agarrar, no. Es una situación espiritual en los lugares celestes. Es una situación diferente. ¿Quién tiene que estar preparado? Nuestra primera línea: grupo de alabanza, líderes, comunión, comunicación, entrega al Señor, responsabilidad, compromiso, sujeción. Si yo vivo después de Cristo, no puedo ser de los que digo: llego cuando quiera y a la hora que quiera. Tengo que ser de los que digo: soy el primero que estoy ahí para orar. No puedo ser de los que vengo y hago un jolgorio así. No, soy de los que soy serio, porque es una situación espiritual seria. Tengo que ser de los primeros que estoy aquí un jueves en oración. Tengo que ser de los primeros que cuando se hace el llamado pasan al frente y oramos, no solamente por esta iglesia, sino por todas las iglesias. Amén. Voy terminando con esto, iglesia. Nuestra vida se ve en dos etapas. Y parte de que la vida del etíope tuviera un antes de Cristo y ahora tuviera un después de Cristo, se debe a que Felipe se levantó e hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Todas aquellas personas que cuando les dije: conocen a alguien que no conozca de Cristo, y ustedes me imagino que o lo trajeron a la mente o levantaron la mano, en este momento viven en un antes de Cristo. ¿Quién es el puente para que empiecen a vivir después de Cristo? Así como Felipe, tenemos que convertirnos en pequeños Felipes, que nos convertimos en puentes para que las personas ahora empiecen a vivir su nueva historia después de Jesucristo. Felipe se atrevió y tomó el reto. El etíope, como dije al principio, tenía un cargo de importancia en su reino y por sus funciones podríamos decir que tenía una buena posición en el reino. Pero ¿saben qué? Aunque tenía buena posición, seguía siendo un esclavo. Cuando usted y yo no entendemos que empecemos a cambiar cosas, que tenemos que sujetarnos, que tenemos que comprometernos, vivimos en la esclavitud de un pasado sin Cristo. Vivimos atados a un pasado. Y el enemigo sabe qué le va a poner en la mente, qué nos va a traer a la mente. Ahora juega de cristiano. ¿Ah?
ahora usted es bueno, ahora usted es un gran servidor. ¿Y saben qué? Muchas veces nos dejamos convencer y decimos, aquí estoy bien sentado en la silla porque no soy digno. No, iglesia, el Señor murió en la cruz para hacernos dignos de estar en su altar y servirle a Él. Eso es una mentira del diablo que está metiendo en las iglesias para que las iglesias no se levanten a trabajar, iglesia. El enemigo va a estar ahí hablándole al oído, hablándole al oído, hablándonos al oído. Tenía una buena posición, pero seguía siendo esclavo. Yo me preguntaba, ¿por qué viajó tan lejos, de Etiopía hasta Jerusalén? Y el Señor me decía, porque lo que más quería este etíope era ser libre. Y no hablo de una libertad física. Cuando el etíope dijo creo, fue libre. Allá la reina no lo iba a entender ni los otros, pero él ya era libre en su corazón. Hay mucha gente allá afuera que necesita ser libres. Muchos necesitan ser libres. ¿Y saben qué tenía este etíope? Tenía sed de algo. Y ese algo era Jesucristo. Muchas personas va a poner Dios en el camino nuestro. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión de qué somos para ellos. Puentes, vasijas. O, aunque suene rudo esto que voy a decir, o estorbo. Pero para esto debemos de autoanalizarnos en esta mañana. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Como un después de Cristo? ¿O estamos viviendo como aún antes de conocer a Cristo? Aunque vengamos aquí y seamos fieles y estemos todos los domingos así. Termino con esto. Al principio me hice una pregunta y les conté una historia de que cuando mi esposa se iba a perder, casi se pierde el privilegio de estar conmigo y casi me matan. Pero Dios la bendijo y aquí estoy. Y después de escribir esto, yo decía, yo ahora vivo mi vida después de Cristo. ¿Cómo quiero que diga mi lápida el día que el Señor venga por mí? Y puse aquí, en mi epitafio, Wilber Seda Chavarría vivió tantos años después de Cristo como un siervo fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Santo, ¿cómo quiere usted que diga la suya cuando llegue su día? Dale un aplauso al Señor, iglesia. Yo le invito a que usted, ahí donde está, no lo voy a pitar que se ponga de pie, quédese ahí donde está cómodo. Yo quiero que usted esté cómodo en esta mañana. Yo quiero que usted, invitarlo a que usted cierre sus ojos. El salmista decía, Señor, lávame, límpiame con hisopo y hazme más blanco y puro que la nieve. Todos los días en Cristo debemos buscar renovar nuestro espíritu. Yo no sé si usted hoy vino aquí invitado, a los que nos visitan hoy. No sé si ya usted es cristiano o no. Yo no sé cómo vive la vida cada uno de los que está aquí. Sí sé que el Señor pesa los corazones y los espíritus. Y que esta es una mañana para decirle al Señor, Señor, renuévame. Si hay cosas en mí que no están bien, que no se ven como que yo vivo una vida después de haberte conocido en Cristo. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Renuévame. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Cámbiame. Habitar en tu presencia. Hazme un odre nuevo, Señor. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Hable con el Señor ahí donde usted está, porque es un momento espiritual.